Buenas tardes, les saluda David Rojas y Alexander Widerholm en una nueva edición del noticiero 39 minutos. Los niños y niñas de prekinder y kinder del establecimiento el 1 de septiembre asistieron a una función del cine infantil en el marco de la actividad Valdivia, Ciudad del Cine. Los estudiantes del taller de televisión visitaron el taller del luthier valdiviano Javier Carvajal, que les mostró su trabajo. Hola niños, ¿para dónde van? Al cine. ¿Y saben qué película van a ir a ver o no? No, porque es una sorpresa. El patio de mi casa. Pero la sorpresa Porque les va bien a todos. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja, como los demás se agachate. Vuélvete a agacharte. Agachaditas no saben bailar. Agachaditas acá la menea. Que si tú no me quieres, otra niña me queda. Agachaditas acá la menea. Que si tú no me quieres, otra niña me queda. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja como los demás. Agachate y vuélvete a agachar. Y esas agachaditas no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A. Que si tú no me quieres, otra niña me queda. Estoy aquí grabando a los niñitos que vienen al cine. No, este es kinder. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja como los demás. Agáchate, vuélvete a agachar. Que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A. Que si tú no me quieres, otra niña me queda. H-I-J-K-L-M-N-A. Que si tú no me quieres, otra niña me queda. Bueno, hola, yo soy Alexander Widerholm y venimos del taller de la Escuela 39 de Las Ánimas a hacerle unas preguntas. Primera pregunta, ¿a qué edad sintió interés por los instrumentos musicales? Por los instrumentos musicales de pequeño, porque crecí en una familia donde siempre había mucha música y siempre estuve en contacto con los instrumentos musicales. Después que entré a la universidad conocí a los encargados de fabricar instrumentos, que es mi maestro y con el que yo aprendí a fabricar los instrumentos, que fue en el 2002. Segunda pregunta, ¿cuándo empezó a hacer instrumentos? Empecé a estudiar con un maestro acá en Valdivia. El maestro se llama Nicanor Oporto y él abrió una escuela de lutería. Este oficio se llama luthier y consiste en la fabricación de instrumentos de cuerda, en este caso. Y con mi maestro empecé a estudiar desde el 2002 hasta el 2008 aproximadamente, 2009. Tercera pregunta, ¿les gusta lo que hace? Me encanta lo que hago. Cuarta, ¿qué instrumento le cuesta más hacer? Cada instrumento es diferente. Yo me dedico principalmente a los instrumentos. Los instrumentos de cuerda que yo fabrico son de dos tipos, los pulsados, como la guitarra, que se tocan con la uña o con la mano. Y también están los instrumentos de cuerda que son frotados, que se usa un arco, como el violín, el cello, la viola. Entonces son, dentro de esas dos diferencias, cada instrumento tiene su particularidad.
Hay algunos más pequeños, otros de mayor envergadura, pero siempre tienen distintas complejidades. Lo que más he fabricado son guitarras y eso es lo que estoy un poco más acostumbrado, pero es más difícil fabricar un violín, aunque sea más pequeño. En el fondo me demoro casi lo mismo, 2 meses aproximadamente. ¿Cuál es su instrumento que más le solicitan? Las guitarras clásicas son las que más me piden. Y algunos instrumentos de la música latinoamericana que son más conocidos, como el charango, que también fabrico varios. Sexta pregunta. ¿Cuál ha sido el instrumento que más le ha gustado? Todos me gustan, como te decía, cada instrumento tiene una particularidad y cada instrumento es diferente, entonces me gusta fabricarlos todos. Yo fabrico desde las guitarras, como te decía, y hartos instrumentos latinoamericanos de otros países, de Venezuela hasta el cuatro venezolano, de Colombia hasta el tiple, de los Andes está el charango y toda la familia, está el arpa también. Séptima pregunta. ¿Usted toca algún instrumento? Sí, un poco de guitarra, y charango un poco, y cuatro un poco también. Octava. ¿Qué es lo que siente usted cuando ve a un músico tocar un instrumento fabricado por usted? Es emocionante porque en realidad ahí se muestra todo el trabajo que uno ha podido, todo el tiempo que uno le ha dedicado a fabricar un instrumento. Al momento de ser ejecutado por el músico, uno puede ver si ese resultado fue bueno, fue malo, qué es lo que hay que mejorar. Pero la satisfacción también es para el músico que encuentra en ese instrumento lo que él estaba buscando. Se combinan las dos cosas. Última pregunta. Sabemos que usted estudió en la escuela Las Ánimas. ¿Nos puede contar en qué año y cómo fue su experiencia? Yo estuve en la escuela Las Ánimas toda mi enseñanza básica. Me parece que llegué al colegio en el año 79 hasta el 87. Tengo súper buenos recuerdos de esos años porque entré de muy pequeño y con la mayoría de mis compañeros salimos juntos de octavo, entonces con la mayoría de ellos, entonces tengo muchos recuerdos con mis compañeros, tengo muchos recuerdos del colegio, de los profesores, de las actividades que hacíamos. Ahí había un grupo de música, había un grupo de folclore, que también forma parte importante de lo que uno después va creciendo y va aprendiendo. Así que tengo muchos recuerdos de esa etapa. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta le quieran hacer? Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Yo. Sí, dale. ¿Es verdad que en la escuela 39 había fantasmas? Una pregunta. Los fantasmas, yo no creo en los fantasmas. Pero me pasaban cosas ahí. Los fantasmas pueden ser fantasmas vivos. No, yo no vi ninguno, ni escuché nada al respecto. Sí. Porque ahora andan. Andan, sí. Hay que tenerle miedo a los vivos más que a los muertos. Claro. Sí, dale. Una pregunta, ¿cómo hace que la parte ahí sea tan suave? Lo que pasa es que hay un trabajo que va cada vez a partir de la pieza que uno toma, va pasando por distintos procesos y a medida que se va llegando al final del trabajo, tú vas haciendo que ese proceso vaya siendo cada vez más fino. Entonces vas lijando primero con lijas más gruesas, después con lijas
cada vez más finas, hasta que llegas a ocupar lijas muy finas que hacen que el instrumento quede así brillante. Con el barniz también. Ah, sí, el barniz yo lo conozco. Sí, hay distintos barnices, entonces la parte de adelante de la tapa se barniza diferente que el resto del cuerpo, y entonces eso hace que vaya tomando un brillo y un lustre diferente. Ah, gracias. Bueno. Yo, ¿cómo la hace para que tome la forma así? La curva esa tú, ¿Sí? como esa. Sí. Lo que pasa es que la madera absorbe calor y uno puede con calor y humedad moldear la pieza de madera que uno necesita moldear. En este caso eso se llaman las fajas, entonces las fajas llevan la madera tiene un espesor que cumple con la necesidad de poder doblarlas con calor y con humedad. Entonces uno calienta un aparato y moja un poco la madera, entonces la combinación de la humedad con el calor hace que la madera vaya cediendo un poco y a medida que uno lo va trabajando, la va moldando al plano, digamos, o al molde que uno quiere hacer. ¿Has vendido instrumentos a nivel nacional o también Sí. has hecho para afuera? De todo, sí, de todo. Ya llevo hartos años, entonces como que... ¿Y esto usted las pinta estas partes de acá? No, eso es madera también. Eso es una madera, Especial. No, pero esas son maderitas. Se fabrican estas. Bueno, este es la tapa, ¿cierto? Esta se llama la boca de la tapa, que es por donde sale el sonido, como se proyecta el sonido. Y este es un adorno que lleva la boca, que cumple una siempre los instrumentos tienen, las cosas que existen son para muchas funciones. Entonces, como acá se pierde este espacio, esta boca, que además de ser un adorno, es una forma de que esta parte no se doble, que quede más rígida. Entonces por eso lleva esa pieza que es de madera, como esta. Entonces uno talla esa pieza, la talla aquí y hace que calce y que pueda entrar. Entonces por acá atrás igual lleva un sistema de maderas que hacen que se refuerce la boca, y otro sistema que hacen que controlar el sonido para que se vaya al instrumento. Porque en el fondo cuando suena un instrumento es que esta tapa tiene que vibrar. Entonces uno lo que hace aquí es darle distintos espesores a la pieza de madera, que va de lo más grueso para los lados más delgados. Entonces después puede tener esta función. Estas son dos piezas que van unidas en la mitad, que son piezas hermanas, para que la idea es que la misma veta de la madera que está en esta parte sea la misma que está para acá. Entonces al momento de vibrar, uno puede guiar ese sonido hacia la boca por medio de este sistema. A este le falta todavía la otra parte que se forma un embarjado que va con las piezas de madera hacia la boca, que es más alto. Pero todas estas piezas son de madera. Si tú te fijas, cada color es un listoncito muy pequeño de madera que van pegados unos con otros. Entonces eso forma un círculo. ¿Lo ves? sí. Cada piececita es teñida en un cuadradito. ¿Lo ves? Sí. Entonces con esos muchos cuadraditos se van haciendo estas figuras. Este es el trabajo del lugar que no se ve, porque queda por detrás del instrumento, pero que aquí está la esencia de hacer una guitarra buena o de distinta calidad. Acá tengo uno terminado.
Este es un 4. Este es un 4 venezolano. Tiene 4 cuerdas. Entonces, este es el sistema que lleva por dentro. ¿Ves? Entonces cada una, estas de acá son estas. Y estas que van hacia la boca, ¿cierto? Cada una tiene un distinto espesor, son de distinto grosor y además de distinta altura. Estas de al medio son más altas y van adelgazando hacia los extremos. Entonces aquí solamente falta la tapa y acá por delante igual va otra tapa que llega hasta ahí, como esa. Entonces esa parte se ve hasta ahí. Y acá ya después vienen las cuerdas y todo. ¿Qué tipo de madera utilizan? En la lutería, en los instrumentos clásicos se utilizan distintos tipos de madera para las distintas partes de cada instrumento. La tapa, normalmente las tapas son de abeto, un abeto europeo, y los costados y el brazo pueden ser una mezcla de madera. La mayoría siempre son madera como del Caribe, que son un poco más duras, pero que son igual livianas y pueden soportar la tensión de las cuerdas y todo. El brazo también, el brazo es de cedro. Entonces ahí hay una mezcla de madera, pero la base siempre va a ser una tapa de abeto, porque el abeto es blando y tiene la capacidad de vibrar. Tiene un crecimiento constante, cada beta es similar a la anterior, entonces por eso se puede lograr un mejor sonido. Además estas maderas se usan desde el 1600, o de antes, del 1600. 1600. Estamos en el 2000. Claro. 15. En el 2600. 415. Claro, hace 400 años ya se usaban estas maderas.